Mi nombre es Alfonso Muñoz, soy licenciado en Economía Empresarial, egresado de la Academia de Bomberos, paramédico de la ciudad del Paso, Texas, y en los 14 años de experiencia he presenciado diferentes accidentes. ¿Alguna vez has pensado qué vas a hacer si tu hijo o algún familiar se está atragantando? ¿Alguna vez has pensado qué vas a hacer si alguna de las personas que amas, algún familiar o algún conocido, cae a una alberca y deja de respirar? Si no sabes qué hacer, este curso es para ti. No esperes más, mediante este curso sencillo, con pasos muy simples, sin tecnicismos y con videos demostrativos, aprenderás primeros auxilios y sabrás qué hacer en caso de una emergencia. No esperes para mañana lo que puedes aprender hoy. En primeros auxilios no se sabe cuándo los vas a utilizar. Te espero en el curso. Normalmente pensamos que el dar primeros auxilios es de una persona que debe tener mucho conocimiento, muchas habilidades y tiene que tener un grado en medicina o en paramédico. Realmente cualquier persona puede otorgar los primeros auxilios, no se necesita de mucho material, poco a poco durante el curso lo irán viendo y como les comento, no necesitamos de una ambulancia especializada o con equipo especializado para apoyar o para salvar la vida de una persona. Obviamente el tener esta herramienta pues ayuda más en elevar las posibilidades de que la persona sobreviva. La evaluación de la escena es algo que tenemos que tener muy consciente al momento de ayudar a una persona. Si tú ayudas a una persona que está en emergencia, quiere decir que en ese momento existe un riesgo. Puede ser un riesgo presente o puede ser un riesgo latente. Si tú vas a ayudar a una persona que está en un incendio, entonces el riesgo presente pues es el fuego que te puede quemar. Si tú vas a ayudar a una persona que tuvo un accidente vehicular y tú bajas de tu vehículo en donde hay alta afluencia vehicular, el riesgo latente es el que te puedan atropellar. Esto puede suceder que duplique la emergencia. Si hubo una persona lesionada al momento que tú bajas a querer ayudar a la emergencia, te pueden atropellar, entonces estás duplicando la emergencia. Es decir, ya los paramédicos no solamente van a tener que auxiliar a una persona, sino van a tener que auxiliarte a ti también. Entonces ya son dos personas. Por eso siempre tenemos que evaluar la escena antes de tomar acción. Y una pregunta muy esencial que te debes de hacer es, ¿el lugar es seguro para mí? Nadie te va a reclamar, nadie te va a juzgar si tú tomas la decisión de no ayudar a una persona. ¿Por qué? Porque al momento de que puedes ayudar a una persona estás poniendo tu integridad física en riesgo y es por eso que te debes hacer esa pregunta. ¿El lugar es seguro para mí? Si el lugar es seguro para ti y tú tomas la decisión de ayudar, pues adelante. Si el lugar no es seguro para ti y aún así tú tomas la decisión de ayudar, adelante. Ya una vez que tú tomaste la decisión de ayudar a la persona, entonces comenzamos con los primeros auxilios. En los primeros auxilios existe un sistema. Es como en la cocina. Tú tienes que hacer las cosas sistemáticamente para que las cosas o la receta que estás haciendo te salga bien. De igual manera aquí, son cuatro pasos muy básicos que siempre vamos a tomar en cuenta en cuanto empezamos a dar primeros auxilios. Uno de ellos es el estado de conciencia, otro es checar las vías aéreas, otro es checar la respiración y otro es checar la circulación. Cada uno de ellos lo estaremos viendo con lujo de detalle, con algunos videos de práctica, para que te quede más claro y no tengas duda de cómo seguir este sistema. El primer paso para empezar con los primeros auxilios es checar el estado de conciencia de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Lo más común es cuando las personas se desmayan, que pierden noción de sí. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando una persona se desmaya o que ustedes han visto que hacen? Lo más común es que le levantan las piernas, muchas veces les ponen un algodón con alcohol para que lo huelan y se levanten más rápido. Lo más peligroso de una persona que está en estado de inconsciencia es que la lengua se retrae, o sea, es decir, se va para atrás y eso puede provocar que la persona deje de respirar porque la misma lengua está tapando las vías respiratorias. ¿De qué me sirve a mí ponerle una torunda con alcohol si la persona no está respirando? ¿O de qué me sirve levantarle las piernas si la persona no está respirando? Lo primero que tenemos que hacer es mover los hombros, checar si la persona se encuentra bien, preguntarle, moverlo, ¿te encuentras bien? Y una vez que preguntamos si la persona se encuentra bien, que lo movimos, que no responde, entonces asumimos que está en un estado de inconsciencia y pasamos al segundo paso, checar las vías aéreas. Este paso es muy sencillo, ya una vez que la persona está inconsciente,
La lengua, como les comentaba, se retrae, o sea, es decir, puede llegar a tapar las vías respiratorias. En este momento, nosotros tenemos que levantar la barbilla y la cabeza, como está aquí en la imagen. Haciendo este movimiento tan simple a la persona, ya la lengua no está tapando por completo las vías respiratorias y esto va a permitir que la persona respire. Esto no significa que la persona va a estar respirando. Vamos a ver unos videos y de esa forma ustedes podrán observar lo sencillo que es hacer estos pasos y practicarlos ustedes mismos en su hogar. Llegamos, la persona está inconsciente, ¿sí? Se acaba de desmayar y no sé qué le pasó a este niño. ¿Sí? Voy a llegar, me voy a poner con las manos en sus hombros y voy a comenzar a preguntarle si se encuentra bien. Andrés, ¿te encuentras bien? ¿Qué pasó? Andrés. Si él no responde, asumo que está en un estado de inconsciencia y pasamos al segundo paso. Abrimos vías respiratorias. Tercer paso, respiración. En este paso vamos a checar que la persona esté respirando. En el primer paso checamos que su cerebro estuviese funcionando, checando el estado de conciencia, viendo si la persona se encuentra bien, si responde. En el segundo paso prevenimos que la persona se ahogara con su propia lengua, es decir, levantamos la cabeza, levantamos la barbilla y dejamos que ingresara aire a los pulmones. En este paso vamos a checar con un método muy sencillo si la persona está respirando. Es un método que se llama voz, que es ver, oír y sentir. Vamos a ver el levantamiento del abdomen, que la persona se le levante el abdomen y que baje el abdomen. De esta manera nos está indicando que los pulmones están funcionando. Vamos a oír la respiración de la persona y vamos a sentir la exhalación del aire de la persona. Vamos a tratar de poner nuestra mejilla lo más cerca posible a la boca y a la nariz y vamos a estar volteando hacia el área del abdomen para poder ver el levantamiento del abdomen. Ya una vez que hicimos este método, entonces sigue el cuarto paso. Para revisar la respiración, levantamos la cabeza, checamos inhalación, checamos exhalación y checamos el levantamiento del abdomen. Esto es un indicativo de que la persona está respirando. Muy bien. Ya aprendimos a hacer 3 pasos básicos para salvarle la vida a una persona. Checar estado de conciencia, abrir vías respiratorias, checar la respiración y, por último, checar circulación. En la circulación vamos a checar el último órgano que nos falta, que es el corazón. Vamos a verificar que el corazón esté funcionando. En caso de que el corazón no esté funcionando, bueno, vamos a hacer unas maniobras un poquito más especializadas, como lo vamos a ver más adelante con el RCP. La circulación nosotros lo vamos a checar mediante el pulso. Es el pulso, yo me imagino que la mayoría de nosotros, los doctores, nos han checado el pulso cuando vamos a alguna consulta médica. Pero primero quiero platicarles cómo funciona la circulación. A grandes rasgos, nosotros tenemos 2 tuberías. Una son las venas y la otra son las arterias. En las venas circula sangre sin oxígeno y en las arterias circula sangre con oxígeno. La sangre de las arterias va, oxigena todo el cuerpo. Una vez que esa sangre se le acabó el oxígeno, pasa a las venas regresan la sangre sin oxígeno a los pulmones para que se vuelva a oxigenar y el corazón, ya la sangre oxigenada, la bombea de nuevo por la arteria. Y es así como funciona el sistema circulatorio. Por eso se llama un sistema circulatorio, porque la sangre está circulando por todo el cuerpo. Esto es muy importante saber dónde vamos a checar nosotros el pulso. Nosotros lo vamos a checar en las arterias. En las arterias es donde el pulso o el latido del corazón se siente más fuerte. Yo les recomiendo 3 partes básicas para checar el pulso. El cuello, la canilla o la muñeca, y en los bebés se checa el pulso de preferencia ya sea en la axila o en el brazo. Estos 2 es para los adultos y este es para los bebés. En los adultos nosotros tenemos en el cuello 2 arterias y 2 venas. Las 2 arterias se llaman carótida y las 2 venas se llaman yugular. ¿De qué nos sirven las arterias carótidas? Pues bueno, son las que llevan el oxígeno al cerebro y la yugular es la que regresa la sangre sin oxígeno para que se vuelva a oxigenar. Cuando el cuerpo está amenazado de perder la vida, el corazón deja de bombear sangre a las partes menos importantes de nuestro cuerpo, entre ellas los brazos, los dedos,
los pies, al final los órganos y por último, la última parte donde se va a sentir el pulso va a ser en el cuello, en la carótida. La última parte a la que el corazón le va a mandar sangre va a ser al cerebro. Ya una vez que nosotros no sentimos el pulso de la persona en el cuello, inmediatamente asumimos que el corazón está detenido y no está funcionando. Pasemos a practicar cómo checar el pulso. Tenemos la línea media donde está la garganta. Con el dedo índice y el dedo medio vamos a checar a un lado. Vamos a sentir ahí el latido del corazón y vamos a checar del otro. Debemos de sentir también el latido del corazón. Ahí mismo en sus casas o en donde estén viendo el curso, ustedes mismos chequense el pulso, su propio pulso. Con los dos dedos, recuerden el dedo medio y el dedo índice, colóquenlo a un lado de la garganta. En caso de que tengan alguna persona y que los esté acompañando, practiquen con esa persona también. De esa manera ustedes van a saber desarrollar cómo checar el pulso. De igual manera, checamos el pulso en la canilla o en la muñeca. Seguimos el dedo pulgar. Colocamos ahí los dedos, el dedo medio y el dedo índice y sentimos. En el otro brazo pues sería lo mismo, seguimos el dedo pulgar hasta donde se une con la muñeca. Ponemos dedo índice y dedo medio y sentimos el pulso. El oxígeno es una parte muy esencial en nuestra vida diaria, en nuestro cuerpo. Cuando la persona deja de recibir oxígeno, inmediatamente sus células empiezan a morir. Si ustedes se fijan, podemos durar días, incluso un mes, sin probar alimento. Podemos durar una semana, 2 semanas, sin tomar agua. Pero ¿cuánto tiempo podemos dejar de respirar? Esto pasa porque si no respiramos, no estamos adquiriendo oxígeno. Nuestras células comienzan a morir y poco a poco nuestro cerebro va a empezar a morir. Al nosotros no respirar, no estamos recibiendo el oxígeno. Es por eso muy importante todos estos pasos que estuvimos viendo con anterioridad. Checar vías respiratorias, checar que la persona esté respirando, checar la circulación. Nosotros en la circulación vamos a estar checando que si el corazón no está latiendo, entonces el corazón no está mandando oxígeno. Si recuerdan en la diapositiva que vimos de las arterias que llevan sangre con oxígeno y de las venas que regresan la sangre sin oxígeno para que se vuelvan a oxigenar, el corazón es el encargado de estar bombeando esa sangre con oxígeno. Si el corazón no funciona, pues inmediatamente nuestro cuerpo va a empezar a morir porque nuestras células no están recibiendo el oxígeno. Por eso es muy importante el siguiente tema que vamos a ver, que es el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Y que quede muy claro, si tienen alguna duda, con confianza me pueden contactar, me pueden mandar algún correo o contactar mi cuenta de Facebook. Pero debe de quedar muy claro estos temas. Vamos a repasar rápidamente 4 pasos principales. Checar estado de conciencia, abrir vías respiratorias para que la persona no se ahogue con su propia lengua, checar que la persona esté respirando y checar que la persona tenga circulación, es decir, que su corazón esté funcionando y que esté enviando oxígeno a todo el cuerpo. Siguiente maniobra se le llama RCP o reanimación cardiopulmonar. Esta maniobra es muy importante, se podría considerar que es una maniobra un poco especializada, no tiene nada de complicado, únicamente hay que aprendernos muy bien los pasos. ¿Qué es reanimación cardiopulmonar? Pues bueno, como su nombre lo dice, reanimar cardiopulmonar. Es decir, algo pasó en el cuerpo de la persona, que cardio, corazón, pulmonar, pulmones, que el corazón y los pulmones dejaron de funcionar. Un infarto, una enfermedad, un choque, etcétera. Puede ser por muchas situaciones. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no funciona el corazón y los pulmones? Como ya vimos en el tema pasado, la persona va a dejar de recibir oxígeno. Y conforme más tiempo pase sin que la persona reciba oxígeno, pues poco a poco va a ir muriendo sus células y va a ir muriendo la persona. Es por eso muy importante que tenemos que actuar inmediatamente. ¿Cómo vamos a saber que el corazón no está funcionando? Pues bueno, ya vimos en la circulación, checando el pulso,
nosotros vamos a poder verificar si el corazón no está funcionando. Si nosotros estamos checando el pulso en el cuello y no lo sentimos, entonces inmediatamente asumimos que el corazón no está funcionando. ¿Cómo vamos a checar que los pulmones no están funcionando? Checando que la persona esté respirando. ¿Cómo vamos a checar si la persona está respirando? Como vimos en el paso A y B, que es abrir vías aéreas o vías respiratorias y checar que la persona esté respirando. Es por eso muy importante que debe quedar muy claro los últimos 4 temas: estado de conciencia, abrir vías respiratorias, respiración y circulación. ¿Cómo vamos a hacer RCP? El RCP se le hace a las personas que no está funcionando ni su corazón ni sus pulmones. En este caso, los pulmones no pueden estar funcionando si el corazón no está funcionando. Es decir, una persona no puede estar respirando sin que su corazón no esté funcionando. Para que nosotros podamos respirar, nuestro corazón debe estar funcionando. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes inmediatamente checan el pulso de una persona y la persona no tiene pulso, con eso podemos deducir que la persona ya no está respirando. Eso nos puede ahorrar algunos segundos. Paso número 1, abrir vías respiratorias. Paso número 2, checar respiración. Paso número 3, checar circulación. Si la persona no tiene pulso y si la persona no está respirando, inmediatamente nos colocamos en posición de RCP. Ya para este momento ustedes debieron dar aviso a los cuerpos de emergencia, y de preferencia cuando hablen a la ambulancia, de preferencia díganles que están dando RCP a la persona. De esta manera los paramédicos van a llegar con la herramienta necesaria y se van a bajar directamente con la camilla para subir a la persona inmediatamente a la ambulancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la boca de la persona. En caso de que observemos algún objeto, entonces aplicar una maniobra de barrido de gancho, es decir, con el dedo vamos a meter el dedo hasta la garganta y tratar de sacar el objeto. ¿Sí? Si ya checamos que la persona no tiene pulso y no está respirando, entonces inmediatamente empezamos con RCP. Vamos a colocar nuestra palma de la mano, lo vamos a colocar en el centro del pecho. O sea, es decir, podemos hacer una línea imaginaria entre las tetillas, ¿sí? Una línea media entre el esternón, y en el medio vamos a colocar nuestra palma de la mano, ya sea a la izquierda o a la derecha. Nos vamos a poner derechos hacia la persona, o sea, es decir, en forma vertical hacia la persona para poder empezar a hacer las compresiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las compresiones? Tú imagínate que el corazón está latiendo de forma continua. Pum, 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 pum. Está latiendo en un formato de ritmo. ¿Sí? El corazón tiene un ritmo. Pum, 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 pum. De repente el corazón se detiene, toda la circulación se detiene, el oxígeno deja de circular por todo el cuerpo e inmediatamente las células empiezan a morir. Nosotros vamos a llegar, nos vamos a colocar de esta forma, ¿sí? Al momento que nosotros empecemos a hacer compresiones, lo que vamos a hacer es estar comprimiendo al corazón. Entonces el corazón estaba funcionando de una manera automática. Ahora el corazón va a funcionar de una manera manual. Es decir, nosotros al momento de estar presionando, de hacer la compresión en el pecho, vamos a presionar el corazón y vamos a lanzar la sangre con oxígeno para que de nueva cuenta esté circulando oxígeno por todo el cuerpo. ¿Cuántas compresiones vamos a hacer? Se proporcionan 30 compresiones y 2 respiraciones, aproximadamente por 1 minuto. Es decir, 2 compresiones por segundo, que vendría siendo el promedio que yo les recomiendo. ¿Qué tan fuerte vamos a dar las compresiones? Bueno, es muy complicado decir qué tan fuerte. La norma marca que debe ser entre 3.5 a 5 centímetros de profundidad. Realmente es muy complicado porque ¿cómo podemos saber cuánto estamos presionando, cuántos centímetros? No es lo mismo dar RCP a un niño que dar RCP a una persona adulta de 70, 80 años que tienen huesos más frágiles. Es más fácil que se pueda quebrar las costillas. Entonces, yo les comento, esto es algo instintivo. Tú cuando empieces a dar RCP inmediatamente vas a saber si lo estás haciendo muy fuerte o muy débil, y esto es algo muy instintivo. Ok, entonces vamos a dar 30 compresiones, vamos a dar 2 respiraciones, y una vez que dimos 30 compresiones y 2 respiraciones se le llama un ciclo.
vamos a checar si la persona está respirando y si tiene pulso. Si la persona todavía no tiene pulso y todavía no respira, comenzamos a dar otra vez 30 compresiones y 2 respiraciones. Volvemos a checar si la persona tiene pulso, si está respirando. Si no está pasando esto, entonces volvemos a dar las compresiones. ¿Cuánto tiempo vamos a dar RCP? Realmente es algo indefinido. Ya una vez que empiezas a dar RCP, ya no se deja de dar RCP. Hasta que llegas al hospital o hasta que un doctor te indica que ya es momento de dejar de dar RCP. Si tú dejas de dar RCP, recuerda que la persona no le va a estar circulando sangre y por ende no le va a estar circulando oxígeno. ¿Sí? Si tú sacas a una persona que cayó en una alberca, en el caso de un niño, si tú ves que el niño está ya morado, si los labios están morados, inmediatamente que lo sacas, tú sabes que ese niño ya no está respirando y que ya no tiene pulso. Empieza a dar RCP. Si tú decides trasladar a la persona en tu vehículo particular a un hospital, puedes ir dando RCP en el asiento de atrás o si es una camioneta en la caja de la camioneta. Aquí lo más importante es no dejar de dar RCP, porque si tú dejas de dar RCP el corazón está detenido y no va a mandar oxígeno. Sí, normalmente nosotros practicamos RCP con un maniquí. Si es el caso que tú tengas uno, pues bueno, qué bueno que puedas practicarlo. Si no, puedes practicar RCP con algún cojín o con alguna almohada para que tú sientas la presión y que sientas cómo te debes de colocar ante una persona que vas a otorgarle el RCP. De igual manera que no te dé miedo, recuerda que la vida de la persona está en peligro y en ese momento necesita de tu ayuda. Otorga RCP, estás elevando las probabilidades de que la persona pueda llegar a sobrevivir. Vamos a ver un video práctico de cómo hacer la maniobra de RCP. Checo, abro vías respiratorias y checo si la persona está respirando y si tiene pulso. En caso de que no tenga pulso y no está respirando, coloco la palma de la mano en el centro del pecho. Recuerden, ponerse de forma 90 grados vertical a la persona y empezar las compresiones. 30 compresiones por 2 respiraciones. De igual manera hacemos línea media, colocamos, comenzamos a dar compresiones. Ya una vez que vamos a dar las respiraciones, levantamos cabeza. Podemos colocar nuestras manos en forma de embudo para poder abarcar la nariz y la boca de la persona. En caso que vayamos a dar respiración de boca a boca, entonces tapamos la nariz y comenzamos a dar la respiración de boca a boca. 30 compresiones por 2 respiraciones. En muchos cursos me preguntan qué tan seguro es dar la respiración de boca a boca. Yo en lo personal no recomendaría, a menos que fuera la única forma en que podemos darle respiración a la persona. Normalmente cuando las personas están en una emergencia que hay que otorgar el RCP, las personas pueden vomitar, pueden tener sangre en la boca, en la nariz, o les puede estar saliendo espuma por la boca. Por lo cual, si tú vas a dar respiración de boca a boca, puedes llegar a infectarte con alguna enfermedad que tenga la persona. Repito, si es la única forma en la que vamos a otorgar el RCP, comenzamos con la respiración de boca a boca. Yo aquí les voy a comentar y dar algunos tips de cómo se puede dar respiración sin necesidad de tocar la boca de la persona, con unos pasos muy sencillos. Sí, podemos conseguir una botellita de 500 mililitros o una botella de 1 litro, no importa el tamaño. Con una navaja o con un cuchillo lo partimos por la mitad. Una vez que ya está partido por la mitad, quitamos la rosca y de esta forma vamos a tener una mascarilla, la cual va a quedar perfectamente cubriendo la nariz y la boca, que son 2 vías respiratorias por donde va a ingresar el aire. Improvisar una mascarilla y, si se fijan, es una forma en que el aire va a ingresar de mejor manera. Y de esta forma no tendrán que tocar la boca del paciente. De la misma manera como hicimos con la botella, podemos hacerlo con un vaso de unicel, que son los que se utilizan para el café o líquidos calientes. Hacemos un agujero en la parte de abajo con el mismo dedo, no es algo duro. Colocamos el vaso en las vías respiratorias. Si se fijan, también queda perfecto. Y también podemos dar de esta forma las respiraciones a la persona.
Otra de las emergencias muy comunes, sobre todo en los niños, es la obstrucción de la vía aérea o atragantamiento, como comúnmente se le llama. El atragantamiento puede ser parcial o puede ser total. El atragantamiento parcial es cuando la persona puede hablar, toser o respirar. Es muy común que pase cuando estamos comiendo algún alimento y se siente cómo va pasando por la garganta, que incluso raspa, y empezamos a toser. Lo primero que hacemos es buscar un vaso con agua y tomar un poco de agua. O la otra es que muy comúnmente las personas pegan en la espalda para que pueda arrojar el objeto o que pueda tragarlo de la mejor manera. Vamos a ver más adelante si el pegarles en la espalda es una buena técnica. Y la obstrucción total es cuando la persona no puede respirar, no puede toser y no puede hablar. ¿Por qué no puede toser y no puede hablar? Porque el objeto sólido tapó por completo las vías aéreas, en este caso la garganta, y no está pasando aire. Para nosotros poder toser o hablar, necesita pasar aire por nuestras cuerdas bucales. Como no está pasando aire, entonces no podemos emitir ningún tipo de sonido y la persona entra en un pánico, incluso se le ve en su mirada el pánico y cómo inmediatamente empieza a perder control de sí o puede entrar en algún tipo de shock nervioso. ¿Qué es lo que sucede con el atragantamiento, con una obstrucción parcial o una obstrucción total? Nosotros tenemos dos tuberías en la parte aérea, es decir, en la parte alta de nuestro cuerpo, que vendrá siendo la que entra el oxígeno y va hacia los pulmones, y la otra tubería sería por donde pasan los alimentos y se van directamente al tracto digestivo o al estómago. En este caso, para que el alimento no se vaya a las vías respiratorias, a los pulmones, tenemos una valvulita que está aquí colocada que se llama epiglotis. La epiglotis funciona al momento de que nosotros estamos comiendo, la epiglotis cierra estas vías respiratorias para que el alimento no ingrese a los pulmones. Vamos a ver en este video cómo es que funciona la válvula epiglotis y cómo es que pasa el atragantamiento total o parcial. Aquí tenemos el ingreso de la leche. Este es un bebé, está ingresando la leche, se está yendo al tracto digestivo y está ingresando el oxígeno y se está yendo hacia los pulmones. Una vez que crecemos, en este caso pues es un adulto, la epiglotis se hace más grande y esto se hace más pequeño. Y es cuando empieza ya el funcionamiento de la epiglotis. Ingresa el oxígeno o el aire, se va a los pulmones, ¿sí? Y una vez que ingresa el alimento, la válvula epiglotis se cierra y el alimento se va hacia el tracto digestivo. Aquí lo que pasó fue que el alimento quiso ingresar a los pulmones, entonces inmediatamente la persona lo que hace y una reacción natural del cuerpo es toser para que el alimento se reacomode y siga su curso. Este fue un atragantamiento parcial. En este caso, la persona pudo toser y el alimento se regresó al estómago. En una obstrucción total, este alimento o objeto sólido se va más para abajo y en ese momento la persona ya no puede toser y ya no puede hacer ningún signo de respiración e inmediatamente la persona deja de respirar. Ya quedó claro la diferencia entre un atragantamiento o una obstrucción parcial y una obstrucción total. En el caso que sea una obstrucción parcial, pues únicamente podemos comentarle a la persona que empiece a toser, lo podemos inducir a que tosa o lo podemos inclinar y que empiece a toser para que de esta forma que expulse el objeto. No es recomendable el darles palmadas en la espalda, debido a que como vimos en el video anterior, la garganta o las vías respiratorias pueden vibrar y pueden hacer que el objeto se vaya más profundo y que una obstrucción parcial se convierta en una obstrucción total. Esta es una emergencia de mucho peligro, el atragantamiento. Ya vimos en un tema anterior cómo la falta de oxígeno empieza a afectar a nuestras células y poco a poco comenzamos a morir. Es por eso que inmediatamente tenemos que reaccionar y hacer la maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste la maniobra de Heimlich? Vamos a colocarnos detrás de la persona que tiene un atragantamiento o una obstrucción total
vamos a colocar nuestro puño a la altura del ombligo o del abdomen. Con nuestra otra mano vamos a abrazar el puño y vamos a hacer compresiones hacia adentro y hacia arriba. Con muchísima fuerza se tienen que hacer estas compresiones hasta que se despeje la vía aérea, es decir, hasta que la persona expulse el objeto sólido o que la persona caiga inconsciente. Cuando las personas tienen obstrucción total de las vías aéreas, van a caer desmayadas por falta de respiración en 40 segundos. Es decir, si en 40 segundos la persona no arroja el objeto, la persona caerá desmayada y de esta manera comenzaremos a dar las compresiones en el suelo. No podemos dar RCP, en este caso dar respiraciones, debido a que la vía aérea está obstruida. Entonces, si yo doy respiraciones, no va a ingresar aire a los pulmones. Forzosamente necesitamos que la persona arroje el objeto sólido. Se le llama un signo universal del atragantamiento con obstrucción total de las vías aéreas cuando las personas se llevan las manos a la garganta y empiezan a hacer un signo de desesperación y de pedir ayuda. En este caso nos acercamos a la persona, le preguntamos, ¿te estás ahogando? Caso que la persona no pueda responder, nos colocamos detrás de ella, ponemos nuestro puño en el área abdominal, a la altura del ombligo, y presionamos hacia adentro y hacia arriba. Las veces que sean necesarias realizar las compresiones hasta que el objeto sea expulsado. Recuerden colocar la pierna en medio de las piernas de la persona, ya que en 40 segundos, si la persona no arrojó el objeto, puede caer desmayada y de esta forma podemos tener un punto de apoyo para poderlo colocar en el piso. En el caso de los bebés comienzan a manotear, comienzan a moverse desesperadamente. Hay que ver si en la boca tiene algún objeto, se lo podemos retirar con el dedo. Inmovilizamos quijada. Y una vez que inmovilizamos la quijada, tomamos al bebé por la parte de atrás, con las manos sosteniendo su cabeza. Lo ponemos boca abajo, lo inclinamos y lo colocamos sobre nuestro brazo. Y de esta manera vamos a dar 5 palmadas en el área de los omóplatos o de las paletas. Damos 5 compresiones con 2 dedos a la altura de las tetillas. 1, 2, 3, 4, 5. Verificamos si el objeto está en la boca. Si podemos alcanzar a retirarlo, lo retiramos con el dedo. Si no arrojó el objeto, volvemos a hacer la maniobra de nuevo hasta que lleguen paramédicos o hasta que lleguemos al hospital mientras vamos haciendo esta maniobra en el vehículo. Una emergencia muy común que sucede en nuestras casas es la intoxicación por productos de limpieza. La intoxicación puede ser mediante ingesta, o sea, es decir, que se traguen algo que les haga daño. Puede ser un químico y también puede ser en caso de inhalación. Vamos a ver ahorita un poco, les voy a poner algunos ejemplos de intoxicación por inhalación. Lo que pasa al momento de que nosotros dejamos a la mano los químicos como pueden ser pinol, fabuloso, líquidos de limpieza del hogar, los niños lo pueden confundir con algún jugo. Muchas veces también se dejan químicos como el thinner en botellas de agua. El thinner es muy similar al agua, entonces si no está etiquetado, esto puede llevar a que algún niño o alguna persona adulta lo pueda ingerir y pueda causar una intoxicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de una intoxicación por productos de limpieza o algún otro tipo de químico? Inmediatamente le podemos dar a beber agua, de preferencia se le puede dar también leche, un poco de leche y no inducirle el vómito. Al momento que ingresa el químico al tracto digestivo, pues obviamente si vomita va a causarle irritación nuevamente y esto le puede provocar más daño. Únicamente si el niño o la persona vomitan por sí solos, los dejamos, pero nunca hacerlos vomitar. Yo le recomendaría cualquier cantidad de químico que se tome la persona o que coma la persona, llevarlo al hospital para un mejor tratamiento. Realmente como primeros auxilios en el hogar no tenemos herramienta para poder hacer mucho, pero el simple hecho de seguir los pasos, de llevarlo al hospital, estarlo monitoreando, volvemos a lo básico. Si la persona se desmaya al haber ingerido químicos,
volvemos a checar estado de conciencia, abrimos vías respiratorias, checamos respiración y checamos circulación. Si la persona no tiene pulso y no está respirando, entonces comenzamos a dar RCP. Cualquier tipo de accidente que nosotros nos toque presenciar, siempre tenemos que volver a lo básico. En otro caso sería por inhalación. Me ha tocado conocer gente, incluso me tocó ir a algunas emergencias en donde las mamás o las personas que estaban en el hogar, para hacer una mejor limpieza del baño, combinaban un químico que vendría siendo el ácido muriático con cloralex o con clorox, y esto provocaba gases tóxicos. Es muy peligroso el combinar químicos si no sabemos su reacción. De preferencia, si van a usar un químico, pidan asesoría a alguna persona especializada o en la tienda donde adquieran estos productos, porque esto puede llegar a causarles un desmayo, incluso puede llegar a causar la muerte. En estos casos la intoxicación por inhalación es todavía más peligrosa, debido a que desplaza el oxígeno y en lugar de que nuestro cuerpo esté recibiendo oxígeno, está recibiendo el químico que estamos respirando. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con este tipo de emergencias y no dejar al alcance de los niños ningún tipo de químico y estar muy al pendiente de ellos. Sobre todo enseñarles qué es lo que puede pasar y enseñarles a que eso no se juega ni se debe de tomar. Comenzamos con el siguiente tema, que serían las hemorragias. Una hemorragia es la fuga de sangre, puede ser interna o puede ser externa. Existen tres tipos de hemorragias: la arterial, venosa y capilar. La arterial, pues obviamente es la que viene de las arterias, es decir, cuando tenemos una hemorragia de arterias. La venosa de venas y la capilar de capilares. La arterial se identifica porque es de un rojo color brillante. Esto se debe a que lleva oxígeno y el oxígeno le da este color rojo brillante. En una hemorragia arterial, la sangre va a estar saliendo o fluyendo de forma de latido del corazón, es decir, en pulsaciones y en un chisgueteo. La venosa se identifica por un color rojo oscuro. Recordemos que las venas ya no traen oxígeno, traen químicos que el cuerpo debe desechar y es por eso que se le da el color rojo oscuro. Y su salida es más continua, es una hemorragia en forma de escurrimiento. Y la capilar se identifica por una escasa salida de sangre, es una forma de puntilleo. Se podría decir que cuando nos machucamos la uña, que se queda un puntito de sangre en la uña, esa es una forma de hemorragia capilar. Y la otra vendría siendo cuando nos machucamos alguna parte de nuestro cuerpo, algún golpe, que se forma unos puntitos rojos, esa vendría siendo la hemorragia capilar. Existen 4 técnicas muy básicas y muy fáciles de hacer para contener una hemorragia. Muchas veces vemos cómo la sangre nos asusta. Hay hemorragias que son sumamente sencillas de controlar, pero nos gana el nervio, nos gana el susto, inmediatamente empezamos a hacer técnicas que afectan más a la herida. La primera de ellas, para contener una hemorragia, es hacer presión directa sobre la herida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con una gasa, una venda, una servilleta o lo que encontremos a la mano, de preferencia puede ser una gasa, vamos a colocarla sobre la herida y vamos a presionar para detener la hemorragia. En caso de que sean servilletas, yo lo que recomiendo es la primera y la segunda servilleta humedecerla un poco para que no se quede adherida a la piel, y ya las demás servilletas las podemos poner secas y hacemos presión directa sobre la herida. Esta es una manera de contener hemorragia muy sencilla y que sí funciona. Nosotros lo vemos con los boxeadores. Cuando los boxeadores tienen una herida en el pómulo que se abre debido a los golpes, su entrenador en la esquina le aplica hielo o a veces le aplican algunas pomadas, pero hacen presión directa. Inmediatamente la herida deja de fluir sangre y de esta forma detiene la hemorragia. Otra de las técnicas es elevando la extremidad. Podemos hacer estas dos técnicas al mismo tiempo, hacer presión directa y elevar la extremidad más arriba del corazón. Esto nos va a ayudar a que la misma gravedad no va a permitir que la sangre fluya tan rápido a la herida que tenemos en el caso en el brazo o en la pierna, y nos va a ayudar también a contener la hemorragia. Una contención que no es muy común en el público en general, esto se utiliza más bien en los deportes,
es con crioterapias, es decir, con hielo o con algo frío. En este caso, lo que haríamos es colocar la bolsa con hielo, colocar la bolsa con hielo, no directamente sobre la piel, sino tal vez encima de las gasas o encima de las servilletas, y también podemos hacer presión directa y elevar la extremidad. Podemos hacer las tres al mismo tiempo y esto pues obviamente aumenta la posibilidad de que la hemorragia se detenga. Una contención de hemorragia que es muy conocida, sobre todo en las películas, es el torniquete. El torniquete se utiliza como última manera para poder detener una hemorragia, debido a que ya una vez que la persona se le aplica el torniquete, no le va a fluir sangre a la extremidad. Es decir, si yo tengo una herida en la mano y no se me detiene la hemorragia, ya haciendo los tres pasos anteriores, si a mí me van a hacer un torniquete en la parte del brazo, la sangre me va a dejar de fluir a la mano. La sangre, recuerden que lleva oxígeno, entonces como no me va a llegar oxígeno a la mano, mi mano poco a poco empezará a morir. Una vez que el torniquete es aplicado, ya no se quita hasta que lleguemos al hospital. Únicamente por un doctor especializado puede quitar el torniquete. Si nosotros quitamos el torniquete de manera rápida, se puede causar un coágulo en la sangre, este puede tapar el corazón y podemos provocarle un infarto a la persona. Como ya vimos anteriormente, ¿qué vamos a hacer en el caso que una persona tenga mucha hemorragia? Vamos a tratar de contener la hemorragia con estas cuatro técnicas que les indiqué. En caso de que la persona caiga desmayada, inmediatamente vamos a checar estado de conciencia, vamos a abrir vías respiratorias, vamos a checar si está respirando y si tiene pulso. En caso de que no esté respirando y no tenga pulso, comenzamos con la maniobra de RCP. La hemorragia queda en segundo término. Es más importante que la persona tenga pulso y que esté respirando a controlar una hemorragia. Si hay en ese momento una persona que pueda estar deteniendo la hemorragia, entonces esa persona que se encargue de detener la hemorragia y la otra persona que se encargue de dar RCP. Muy bien, entonces vamos a ver ahora un video práctico de cómo podemos controlar una hemorragia. Les recomiendo tener en su casa y en su oficina o lugar de trabajo un botiquín. Es un botiquín muy básico que lo pueden adquirir en cualquier farmacia, que lleva vendas, gasas y diferentes tipos de medicamentos dependiendo del botiquín que compren. Pero con una venda y una gasa es suficiente para poder detener una hemorragia. Y una vez que tenemos la venda y la gasa, podemos colocar la gasa sobre la herida de la persona. En este caso supongamos que fue en el brazo. Y con la misma venda podemos hacer presión directa, ya sea junto con unas servilletas o colocando las mismas gasas y encima servilletas de cualquier forma, y ahí mismo podemos hacer presión directa con la mano y elevar la extremidad. El torniquete es muy utilizado en una hemorragia en donde implica amputación. La amputación puede ser parcial o total. La amputación es cuando algún miembro del cuerpo se arranca por completo o se arranca parcialmente. Parcialmente es cuando la extremidad sigue todavía ahí, o sea, no ha sido desprendida por completo. En estos casos, lo que haríamos, en este caso en específico, pondríamos unas vendas en esta área, haríamos presión y elevaríamos la extremidad. Nunca se debe de terminar de desprender la parte afectada, es decir, no debemos de quitar el muñón, ahí lo debemos de dejar y así llevarlo al hospital. Ya en los hospitales con las tecnologías que tienen muchas veces pueden colocarlo de nuevo y quedar funcional. Una amputación total es cuando arrancó por completa la extremidad. Aquí tenemos el ejemplo de la mano. Esto es muy común en fábricas de muebles o en fábricas donde utilizan herramienta muy filosa como lo son carnicerías. Ya una vez que vimos a la persona que se amputó la mano, lo que podemos hacer es hacer un torniquete en esta área. El torniquete es muy sencillo de hacer con cualquier venda, cinta de zapato, cinturón, algún cable. Se pasa alrededor del brazo y se hace un nudo lo más fuerte posible, ¿sí? Y de igual manera elevamos extremidad. Así como está aquí en la imagen, vamos a elevar la extremidad.
El torniquete lo vamos a hacer lo más cerca a la parte amputada. Si la parte amputada fue en la mano, no voy a hacer el torniquete arriba en el brazo, lo haré lo más cerca posible. Recuerden que una vez que hago yo el torniquete, la sangre va a dejar de fluir. Ya una vez que hicimos el torniquete y elevamos a extremidad, la mano o la parte desprendida o amputada la colocamos en una bolsa, esa bolsa la colocamos en hielo y así la llevamos al hospital. Con la tecnología que tienen ahora en los hospitales es muy probable que puedan volver a implantar la mano y de esta forma quede funcional. Obviamente la amputación es una de las emergencias más impresionantes al ver el dolor de la persona y al ver la hemorragia tan intensa y el miembro desprendido. De igual manera, tienen que tomar acción, si no la vida de la persona puede estar en peligro si simplemente no hace nada. Como lo hemos visto en otras secciones, ¿qué va a pasar si la persona que se amputó cae desmayada? Volvemos a lo básico. Checamos estado de conciencia, checamos y abrimos vías respiratorias, checamos respiración y checamos circulación. Si en ese momento la persona deja de respirar y no tiene pulso, comenzamos a dar RCP. Traumatismos en cabeza. En este caso, traumatismo en cabeza vendría siendo lo mismo que un golpe en la cabeza. Los golpes en la cabeza son muy comunes, sobre todo en los niños, cuando andan jugando, cuando andan en alguna fiesta. Al momento de un golpe en la cabeza va a cambiar inmediatamente el estado de ánimo de un niño o de la persona. En este caso vamos a ver qué necesitamos hacer en el caso de un golpe en la cabeza. Un traumatismo bastante fuerte en la cabeza se indica, por ejemplo, cuando existe un descalabro. En México le llamamos descalabro a esta herida. Es decir, que la piel se rompió, por así decirlo, y hubo una hemorragia. Cuando una persona se pega en la cabeza, pueden existir algunos síntomas. Puede existir el cambio de conducta, que la persona le empieza a dar mucho sueño, que se pone muy irritable y el llanto no es el mismo llanto que tiene siempre. La alteración del estado de conciencia, esto se refiere que la persona empieza a estar muy alerta, empieza a tener mucha preocupación o entra en un coma. Movimientos anormales como por ejemplo una crisis convulsiva o un ataque epiléptico o movimientos oculares diferentes, es decir, que los ojos se empiezan a mover de una forma diferente o que los ojos se van hacia arriba o hacia los lados. Sangrado en el sitio del golpe, pues esto es lo más común, un sangrado en el sitio del golpe, sangrado por nariz, por oídos, por boca, e incluso por ojos, trastorno del equilibrio, que tiene un hundimiento o una deformación en el cráneo, o un vómito de forma repetida y con mucha fuerza. Es un vómito muy diferente al que normalmente se puede realizar. Al momento de que una persona sufre un traumatismo, lo primero que tenemos que hacer es revisar mediante el tacto, o sea, es decir, con las manos, revisar la cabeza, verificar si tiene alguna herida, si está sangrando o si tiene alguna deformación. Lo más común que se puede pasar pues es un chipote, es decir, que sale un hematoma. Ya una vez que nosotros checamos si vimos que tiene alguna hemorragia, entonces utilizamos nuestro sistema de contención de hemorragias, que es hacer presión directa. Ya haciendo presión directa, pues podemos detener la hemorragia y de preferencia llevarlo a un doctor o a la clínica o a un hospital para que suturen. Hay que tener mucho cuidado cuando la persona que se golpeó en la cabeza está sangrando por oídos, nariz o boca. Esto puede presentar un síntoma de que ya sea que un hueso de la cara se pudo haber fracturado y pudo haber algún rompimiento de un vaso sanguíneo y esto está produciendo la hemorragia. En este caso hay que estar alerta de la persona, inmediatamente llevarlo al hospital. Existen muchos mitos sobre los golpes en la cabeza. Uno de ellos es si la persona se duerme ya no se vuelve a despertar. Estos casos no hay ningún problema en que la persona se duerma siempre y cuando no presente estos síntomas. Que no esté sangrando de los oídos, que no esté sangrando de la nariz y que no esté sangrando de la boca, que no presente deformación en el cráneo, o sea, es decir, un hundimiento. Al momento de que se golpeó y se pudo haber hecho una hemorragia, entonces la persona le va a dar sueño, únicamente hay que llevarlo a la clínica a que sea suturado.
y si presenta algún vómito en forma repetida. En estos casos hay que estar monitoreando a la persona y de preferencia no dejarlo dormir. Si no presenta ninguno de estos casos, la persona puede dormir sin ningún problema. Lo que sucede es que nuestro cerebro, al haber sufrido un golpe, no específicamente el cerebro, sino en la cabeza, sufrió un golpe, el cerebro lo que hace es que manda apagar el cuerpo para que descanse y no se produzcan inflamaciones del cerebro. Es algo similar lo que hacen los doctores al momento que una persona sufre de un traumatismo craneoencefálico, que se le llama, que es cuando por completo se rompió el cráneo. Las personas que sufren de este traumatismo, que son llevadas al hospital, los mismos doctores les inducen un coma mediante medicamento para que el cerebro se desinflame y pueda volver a su actividad habitual. Sí les recomiendo que si el niño se duerme o la persona se duerme, lo estén monitoreando cada 20 minutos. ¿Qué es lo que vamos a monitorear? Los vamos a levantar, le vamos a preguntar su nombre, si se siente bien, si sabe dónde está y como siempre vamos a estar checando su estado de conciencia, vamos a estar checando si está respirando y si tiene pulso. De preferencia no hay que darles nada de ingerir. En el caso de que la persona no presente ninguno de los síntomas que ya mencionamos anteriormente, se le puede dar de tomar agua, ¿sí? Un poco de alimento en ese caso. Ya en el caso que presente un golpe más fuerte y que tenga que ser llevado al hospital, entonces hay que seguir las indicaciones del doctor. De aquí en más, un traumatismo en la cabeza, obviamente siempre es impactante, pero de preferencia hay que estar muy pendientes de estos síntomas. Para realizar un vendaje con una persona que sufrió un traumatismo en la cabeza y que presenta una hemorragia, podemos utilizar, como ya comentábamos, servilletas húmedas, servilletas secas o una gasa, así también una venda. Lo que vamos a hacer es colocar la gasa en la herida y con la venda vamos únicamente a proteger la herida y hacer presión directa sobre la misma. Tenemos que tener cuidado y no hacer el vendaje sobre los oídos para en caso de que tenga una hemorragia la sangre pueda fluir y podamos observar la hemorragia. En el caso de que fuera un golpe en la cabeza en la parte de arriba se hace de igual forma con las gasas, se coloca, se hace presión directa, un vendaje. Obviamente para hacer un vendaje se necesita un poco de práctica. Ustedes lo pueden practicar a la hora de que adquieran un botiquín y practicarlo directamente en la casa con su familia. De igual manera hay que prevenir el bloqueo de las orejas o de los oídos para poder observar en el caso de que sangrado en los oídos comience. Las quemaduras es una lesión causada por temperatura. Esto puede ser por una temperatura física, es decir, por ejemplo, por una flama, por vapor, por líquidos, por sólidos incandescentes, por fricción. En el caso de la fricción, un ejemplo sería cuando un motociclista cae, derrapa sobre el pavimento, entonces él tendría quemaduras y pues por la electricidad, una descarga eléctrica y puede ser también por químicos, algún ácido, algún corrosivo o algún alcalino o alguna base. Las quemaduras existen de tres formas: primer grado, segundo grado y tercer grado. La quemadura de primer grado es la más frecuente, yo creo que todos hemos tenido este tipo de quemaduras. Va desde una quemadura de primer grado muy leve hasta ya una grave. Esto es muy común cuando van a la playa o salen a la calle que no utilizan bloqueador y se nos pone la piel roja. Al momento que tú tocas a la persona, pues obviamente va a sentir dolor, una extrema sensibilidad, hinchazón y puede llegar a dar temperatura o calentura. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? De preferencia se puede untar alguna pomada que recete el médico, se puede untar leche de magnesia y algunos otros remedios caseros que nos han inculcado siempre y cuando nuestro médico lo autorice. En este caso no hay problema cuando es de primer grado. El problema es cuando es una quemadura de segundo grado y hacemos unciones de diferentes pomadas, como vendría siendo árnica o algún otro tipo de pomada, se puede infectar la herida y esto puede causar una infección general y un shock séptico, que esto es causa de muerte. Las quemaduras de segundo grado se van a distinguir por un dolor y un ardor muy intenso, ampollas,
¿sí? Inmediatamente la parte que se quemó comenzará a ampollarse, desprendimiento de piel. Aquí ustedes ven cómo la piel se desprendió por completo, ¿sí? Hinchazón y pequeñas hemorragias capilares. Una persona que sufre una quemadura es más peligroso en el caso de que haya sido en el rostro, debido a que si sufrió la quemadura en el rostro, el calor pudo haber ingresado a las vías respiratorias, pudo haber quemado parte de las vías respiratorias, parte de los pulmones, y en este caso se puede infectar, puede causar una neumonía, y la cual la neumonía es causa de muerte. La quemadura de tercer grado se identifica completamente porque está carbonizada la herida. Es decir, ya es un color negro, no existe dolor, es una quemadura que no tiene dolor. La quemadura más dolorosa es la de segundo grado. La quemadura de tercer grado no se siente dolor debido a que ya quemó todos los nervios, incluso la quemadura pudo haber llegado hasta el hueso, por lo cual mediante los nervios no va a sentir dolor. El dolor va a venir cuando la piel se empiece a regenerar y esto es donde va a empezar el ardor y mucho dolor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una quemadura? Primero que nada, checar esto de conciencia, abrir vías respiratorias, checar respiración y checar circulación. Quemaduras de primer grado, lo que podemos hacer es colocar la quemadura o la parte afectada en un chorro suave de agua, obviamente pues agua helada, y sumergir durante 15 minutos o más. En este caso se puede llevar a un médico y el médico colocará alguna pomada especial. Colocar al lesionado sin que la quemadura tenga ningún contacto con un objeto. Sí, muchas veces el mismo objeto puede quedarse adherido a la quemadura y puede provocar que se tenga que hacer una cirugía. En el caso de la quemadura de segundo y de tercer grado, tenemos que retirar lo que son anillos, relojes, cinturones, cadenitas, ya debido a que si se me quemó la mano, como en el ejemplo que vimos anteriormente, y yo traigo un anillo, mi mano se comenzará a hinchar. Entonces el anillo va a estar apretando la circulación hacia el dedo y esto pues obviamente va a causar mucho dolor. Si la persona se quedó adherida a la piel, la ropa, es decir, trae ropa, se produce la quemadura o la explosión y la ropa se quedó pegada a la piel, no se desprende la ropa. Así como está, así se lleva directamente al hospital. ¿Sí? En el caso de una lesión facial, se puede hacer una máscara húmeda con tela completamente húmeda o con gasas estériles. ¿Sí? Abrir, obviamente, para que pueda respirar, pues se abre un poquito la nariz y los ojos, en el caso de que sea una tela. Dar este tratamiento preventivo para que la persona no entre en pánico, que no deje de respirar. En el caso de que la persona deje de respirar y deje de tener pulso, inmediatamente vamos a RCP. Se le puede dar de beber agua. Las personas cuando sufren una quemadura van a estar soltando mucho líquido. Entonces necesitamos que la persona se esté rehidratando. Le podemos dar de beber agua. Como decía, no hay que retirar nada que se quede adherido a la quemadura. No aplicar lociones, ungüento ni grasa a una quemadura, es decir, a la quemadura de segundo o tercer grado. No romper las ampollas, eso es muy importante. La ampolla hace que la piel se regenere nuevamente. En el caso de que la ampolla se vaya a romper, lo hacen los mismos doctores o los enfermeros en los hospitales para hacer las limpiezas. No retirar la piel que se quedó desprendida. En el caso que se juntó la piel con piel, o sea, supongamos que se juntaron dos brazos, así dejarlo y así llevarlo al hospital. No hay que tratar de desprenderlo porque se va a traer toda la piel y completamente prohibido tocar el área afectada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Únicamente en la quemadura de segundo y tercer grado podemos actuar irrigando con agua la parte afectada y ahí después ya los podemos llevar al hospital. No podemos hacer mucho más porque si nosotros colocamos gasas, colocamos vendas, la gasa o la venda se puede quedar adherida a la piel y esto le puede provocar alguna infección o afectar más. Únicamente podemos dar tratamiento preventivo, es decir, apoyar moralmente a la persona, retirarla en el caso que nosotros veamos que es un incendio, si la podemos retirar, retirarlo. Y en sí no podemos hacer mucho más que estar monitoreando a la persona, que esté respirando, que tenga pulso y que esté consciente. ¿Cómo podemos prevenir las quemaduras? En primer lugar, si tú vas a encender el boiler,
el boiler para calentar el agua. Lo que no debes hacer es poner de frente a la salida del boiler la cara, debido a que si se produce una explosión, la flama va a pegar directamente en tu rostro y eso puede causar una quemadura de primero o segundo grado, incluso puede ser una quemadura muy grave que te puede infectar los pulmones y te puede causar neumonía. Yo les recomiendo que si van a prender el boiler, coloquen la mano adentro de lo que es el boiler, donde van a prender el piloto, y ustedes estén de un lado. En ese caso que salga la explosión, se pueden llegar a quemar la mano, pero no va a ser junto con el rostro, únicamente va a ser la mano. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que es el gas LP, el gas natural, es altamente inflamable. Si ustedes llegan a su domicilio y huelen mucho a gas, no ingresen, preferentemente hablen a bomberos o a gente especializada que hagan ventilación, que controlen la fuga de gas y ya una vez que se controló, entonces ya pueden ingresar a su domicilio. Si ustedes llegan a su domicilio y huele mucho a gas, el simple hecho de prender la luz de su casa puede provocar una explosión. De igual manera, si ustedes están hirviendo agua o algún líquido, de preferencia que el agua o el líquido que están hirviendo esté en el quemador de la estufa más pegado a la pared, o se podría decir el quemador que está atrás. No, es muy común que los niños mientras andan jugando anden manoteando y al momento de manotear una olla con agua hirviendo puede caer el agua y esto les puede producir quemaduras de segundo o tercer grado que quedarán para toda su vida. Este es el tema de quemaduras. Vamos al último tema que será fracturas. Por último les dejo un video de qué hacer en caso de que su olla con aceite se esté quemando. Lo primero que hay que hacer es apagar la fuente de ignición, en este caso sería la flama, cerrar el gas. Con una toalla húmeda la pueden colocar encima de la olla o tapar la olla con su tapa original para que sofoque el incendio. Lo que nunca debes hacer en un incendio con aceite es aventarle agua. Esto produce una explosión que te puede producir quemaduras. En el caso de las fracturas, una fractura es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa, es decir, cuando se rompe el hueso. Existen diferentes tipos de fracturas. La fractura oblicua, que va de un lado al otro sin que el hueso se rompa por completo, es decir, es solo una grieta. Sigue la conminuta, que son fracturas en varias partes del hueso. Espiral, que son diferentes fracturas en varias partes del hueso. Y la compuesta es un rompimiento por completo del hueso que puede llegar a salir de la piel. Existen dos tipos de fracturas, la fractura cerrada y la fractura expuesta. En este caso tenemos la fractura cerrada cuando el hueso queda dentro de la piel, mas sin embargo va a presentar mucho dolor la persona. Aquí vemos una fractura en el área del tobillo, vemos la inflamación, vemos la deformidad, ¿sí? Y vemos una fractura expuesta. Obviamente el hueso se expuso al medio ambiente, salió de la piel y esto va a provocar muchísimo dolor, además de que puede llegar a provocar una infección. ¿Qué va a pasar al momento de una fractura? Una incapacidad funcional, es decir, la persona no va a poder mover esa parte que se fracturó. Inflamación, inmediatamente se va a inflamar, la zona se va a enrojecer, va a aumentar de volumen y va a ser muy doloroso. Y si tú llegas a tocar un poco la parte afectada, le va a doler mucho a la persona. De esa forma podemos saber que tuvo una fractura. Va a haber crepitación ósea, quiere decir el sonido de los huesos, del hueso como está tocando hueso con hueso, y puede producir una hemorragia en caso de que sea una fractura expuesta. Puede producir hemorragia al momento de que sale de la piel, puede cortar alguna vena o alguna arteria, o en caso de que sea una fractura cerrada, de igual manera puede cortar una vena o una arteria. Es muy importante saber cómo manejar una fractura y lo más importante aquí es tener los 4 pasos básicos: checando estado de conciencia, abriendo vía respiratoria en caso de ser necesario, checar respiración y circulación. En cualquier momento la persona puede caer desmayada del dolor. Si cae desmayada, volvemos a checar estos 4 pasos básicos y tratamos de inmovilizar la extremidad para que no siga moviéndose y no se afecte más a la persona. Lo más importante al momento de hacer una inmovilización de una fractura es inmovilizar las articulaciones más cercanas a la fractura. Una articulación es la parte que se mueve del cuerpo, es decir, la muñeca, el codo,
el hombro, la rodilla, el tobillo. De esta manera vamos a poder inmovilizar dos partes, es decir, si la fractura fue en el brazo y vemos que hay inflamación y vemos que hay mucho dolor en la parte del brazo, las articulaciones que yo debo inmovilizar son la muñeca y el codo. De esta forma no vamos a permitir ningún tipo de movimiento y vamos a minorizar el dolor y que no se afecte tanto a la herida. En este caso, cuando las personas tienen una fractura, el menor movimiento que tengan les va a causar un dolor muy grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos tener a la mano alguna caja, algún cuaderno, algo que podamos utilizar como una férula que se le llama para inmovilizar. Tomamos la medida, cortamos el pedazo de cartón o el cuaderno lo podemos enrollar alrededor del brazo, ¿sí? Obviamente es con el menor movimiento posible. Aquí lo estoy haciendo muy gráfico. Con una venda hacemos un vendaje, el cual no va a ir muy apretado, únicamente vamos a tratar de inmovilizar la articulación para que la persona no esté moviendo el brazo y no le esté afectando más la parte afectada. En el caso de que sea una fractura expuesta, no vamos a vendar la parte expuesta para no causar ningún dolor y la vamos a dejar expuesta. Únicamente vamos a vendar alrededor. Con la misma venda podemos realizar un cabestrillo, el cual iría por la parte detrás de la cabeza para que la persona pueda recargar ahí su brazo y no cause ningún dolor el estar cargando el brazo o al estarlo moviendo. De esta manera podemos hacer una inmovilización y que la persona pueda esperar al servicio de emergencia o llevarlo al hospital con menos dolor. ¿Qué hacer en caso de convulsiones? Las convulsiones se producen debido a diferentes situaciones. Entre las más comunes son fiebre muy alta, puede ser un choque diabético, alguna enfermedad en específico, un golpe en la cabeza muy fuerte o en la médula espinal en algún accidente, y también puede ser suscitadas por algún medicamento mal administrado. Pero este tipo de convulsiones son las más comunes. ¿Qué es lo que hay que hacer en una convulsión? En una convulsión es muy impresionante ver a la persona. Eso es algo que a todos nos causa mucha impresión, debido a que la persona va a mover músculos, se va a poner completamente rígida la persona y esto no nos va a permitir que nosotros podamos agarrar a la persona. Es tanta la fuerza que la persona se va a zafar y si nosotros tratamos de detener los brazos o las piernas o los hombros, la vamos a lastimar más o lo vamos a lastimar más. ¿Qué recomiendo yo en caso de una convulsión? Uno, obviamente mantener la calma. ¿Sí? Los ataques epilépticos duran algunos minutos, pueden durar segundos, depende de la situación o de la gravedad del ataque epiléptico. Retirar cualquier objeto con el que se pueda pegar en la cabeza. Es decir, si estamos en una cocina, de repente una persona entra en crisis convulsiva, inmediatamente retirar las sillas, la mesa, con lo que se pueda pegar en la cabeza y dejar que pase la crisis convulsiva. Poner a la persona lo más cómoda posible. Esto sí se puede hacer. De preferencia podemos poner nuestras manos debajo de su cabeza sin agarrar la cabeza, únicamente haciendo como un colchón para que no se pegue directamente la cabeza con el piso. O podemos poner alguna sábana, alguna almohada, un suéter, algo que tengamos suave a la mano. No sujetar a la persona como ya les había comentado. No introducir objetos a la boca, esto que está completamente prohibido. Hay algunas personas que te recomiendan meter una batelenguas de plástico para que la persona no se muerda la lengua. En lo personal yo estoy completamente en desacuerdo porque la boca es una vía respiratoria. Si nosotros ingresamos cualquier objeto a la vía respiratoria, incluso algo suave como un pedazo de tela o lo que sea, estamos bloqueando esa vía respiratoria. ¿Qué va a pasar? La persona no va a estar recibiendo oxígeno y eso ya vimos en temas pasados lo que puede llegar a pasar. Es mejor que la persona se muerda la lengua a nosotros bloquear una vía respiratoria. No todas las personas que tienen crisis convulsivas se van a morder la lengua. Es por eso que necesitamos actuar de manera muy consciente. Ya una vez que pasó la crisis convulsiva, las personas tardan un momento en llegar en sí, en estar conscientes de nueva forma. Algunas personas utilizan un medicamento, a veces se les olvida tomar el medicamento y por eso entran en estas crisis convulsivas. Ya una vez que la persona está consciente, hacemos preguntas básicas,
cómo te llamas, dónde vives, para ver su estado de conciencia. En caso de que la persona no despierte, entonces nos vamos a lo básico otra vez. Checar estado de conciencia, checar vías respiratorias, abrir vías respiratorias, checar respiración, checar circulación. Si la persona no está respirando y no tiene pulso, entonces comenzamos su RCP. También es muy común que las personas que sufren convulsiones puedan defecar, orinar o vomitar. Esto debido a la relajación de los esfínteres. Si la persona está vomitando, hay que ponerla de lado para que no vaya a ingresar el vómito a los pulmones y vaya a broncoaspirar. Y hay que ser un poco profesionales y conscientes y tratar de no incomodar más a la persona en el caso que hayan defecado o hayan orinado, y tratar de ser lo más empático posible con la persona. Como podemos concluir, el otorgar primeros auxilios es sumamente fácil. Obviamente hay que primero saber qué es lo que hay que hacer. Ya una vez que sabemos, necesitamos platicárselo a nuestros familiares, a nuestros amigos, para de esta forma seguir desarrollando nuestras habilidades en primeros auxilios. Y también yo le recomendaría el hacer simulacros mentales, le llamo yo. Los simulacros mentales no es nada más que hacer una simulación de escenarios en donde tendríamos que hacer la participación en primeros auxilios. Es decir, supongamos que yo estoy comiendo con mi familia y empiezo a hacer un simulacro mental, como una idea, un pensamiento, y decir, bueno, en este momento, si mi niña se empieza a atragantar, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, me voy a levantar, la voy a tomar por detrás, le voy a hacer la maniobra de Heimlich. En caso de que no esté funcionando, la voy a subir al carro y me la voy a llevar al hospital. Y en el carro voy a seguirle dando la maniobra. O voy a esperar a que llegue la ambulancia mientras yo sigo haciendo la maniobra. Todos estos simulacros mentales nos van a servir para el momento en que llegue la situación en donde nosotros tengamos que poner en práctica los primeros auxilios, vamos a actuar de inmediato y el shock nervioso no nos va a llegar. Otro simulacro mental podría ser, en el caso de que caiga un niño a la alberca, supongamos que estamos en una fiesta donde hay una alberca, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, me voy a lanzar por la persona, voy a tratar de sacar al niño, lo voy a sacar, voy a checar vías respiratorias, estado de conciencia, pulso, respiración, y si no tiene pulso y no está respirando, voy a empezar a aplicar las maniobras en lo que llegan paramédicos, o lo vamos a subir a un vehículo y en el vehículo le vamos a seguir haciendo las maniobras de RCP, etcétera. Estos son simulacros mentales que los van a ayudar muchísimo y que si ustedes los practican a diario, poco a poco van a ir aprendiendo y van a actuar de manera más rápida al momento de hacer los primeros auxilios. De todo corazón espero que este curso les haya funcionado mucho. Espero que puedan salvar una vida o que puedan aumentar las posibilidades de que la persona sobreviva. Espero que les ayude en su vida diaria. En el caso de que tengan hijos o nietos y los dejen encargados con alguna persona, a la persona que se los encargan, enseñen las maniobras básicas, qué hacer en caso de atragantamiento, qué necesitamos hacer en RCP, qué hacer en caso de una hemorragia o alguna herida, y de esta forma la persona va a poder actuar en lo que la ambulancia llega. Es preferentemente que la persona tenga una noción básica de primeros auxilios a no tener una noción absoluta de primeros auxilios. De igual manera espero de todo corazón que nunca lleguen a utilizar los primeros auxilios, pero, pero espero de todo corazón y lo deseo de verdad que el día que utilicen los primeros auxilios básicos lo utilicen de una manera en que este curso les haya funcionado y puedan salvar la vida de la persona. Les agradezco mucho el haber tomado este curso. Si les gustó, recomiéndenme, recomienden la capacitación. Pueden dejar algún comentario positivo o negativo. Si no les gustó la capacitación, con mucho gusto acepto sugerencias para poder mejorar este tipo de cursos que son muy importantes para cualquier persona y que pueden llegar a salvar una vida. Estoy a sus órdenes y muchas gracias por haber tomado este curso.